En una época en la que el cristianismo comenzaba a dominar el mundo, apareció un hombre que comprendió que la fe no debía diluirse en el poder, sino encarnarse en una vida radical, fraterna y transformadora. Ese hombre fue San Basilio el Grande. Bienvenidos a Oriens Fidei. El siglo IV fue un tiempo de victoria y de peligro. Tras siglos de persecuciones, la Iglesia había dejado de ser una comunidad marginal para convertirse en una institución reconocida, incluso favorecida por el poder imperial. Las iglesias se llenaban, los obispos adquirían prestigio y la fe cristiana parecía haber conquistado el mundo. Pero bajo esa apariencia de triunfo, muchos percibían una amenaza silenciosa, el riesgo de que el cristianismo perdiera su alma. Fue en este contexto donde nació San Basilio el Grande, hacia el año 329 en Cesarea de Capadocia. Su vida no puede entenderse sin ese momento histórico. Una iglesia fuerte en lo externo, pero tensionada en lo interno, dividida por controversias doctrinales como el arrianismo y amenazada por la acomodación al mundo. Basilio no fue un hombre cualquiera. Nació en el seno de una familia profundamente cristiana, marcada por la fe hasta sus raíces más hondas. Su abuelo había sido mártir y entre sus familiares más cercanos encontramos figuras que la tradición reconocerá como santos: su abuela Macrina, su madre Emelia, su hermana, también llamada Macrina, y sus hermanos Gregorio de Nisa y Pedro de Sebaste. Era, en cierto modo, un hogar donde la fe no se aprendía, sino que se respiraba. Desde su infancia, recibió una formación eminentemente bíblica, transmitida por su madre y su abuela. La Sagrada Escritura no era para él un objeto de estudio, sino el fundamento mismo de la vida. Sin embargo, este primer pilar no sería el único. Basilio también fue formado en las mejores escuelas del mundo antiguo. Estudió en Cesarea, en Constantinopla y finalmente en Atenas, el gran centro intelectual del imperio. Allí se empapó de la cultura clásica, de la retórica, de la filosofía y forjó una amistad decisiva con San Gregorio Nacianceno. Este doble horizonte, la fe bíblica y la cultura griega, marcaría para siempre su pensamiento. Basilio no sería ni un simple asceta del desierto, ni un intelectual alejado de la vida espiritual. Sería ambas cosas a la vez. Como señalan las fuentes, su formación no fue solo religiosa, sino profundamente humanista, impregnada de la filosofía griega, que más tarde dejaría huella incluso en su concepción de la vida ascética. Durante un tiempo, todo parecía indicar que Basilio seguiría una brillante carrera como maestro de retórica. Tenía talento, prestigio y oportunidades. Incluso se le ofrecieron cátedras importantes. Pero en ese momento crucial de su vida se produjo una ruptura. Basilio comenzó a percibir la superficialidad de ese mundo brillante, pero vacío.
La cultura por sí sola no bastaba, el éxito tampoco. Fue entonces cuando se produjo su conversión interior. Esta decisión no surgió de la nada. Tuvo un papel decisivo su hermana Macrina, que ya había abrazado una vida ascética junto a su madre en la propiedad familiar de Annecy, a orillas del río Iris. A su testimonio se sumaron otras influencias, el contacto con movimientos ascéticos de su tiempo y la creciente inquietud espiritual que lo empujaba hacia una vida más radical. En torno al año 357, Basilio recibe el bautismo, no de niño, sino como adulto, tras un proceso consciente, y da un giro definitivo a su vida. Renuncia a sus ambiciones mundanas y decide buscar algo más profundo, una forma de vida que encarne el Evangelio en toda su radicalidad. Pero Basilio no se lanza al desierto sin más. Antes de dar el paso definitivo, emprende un viaje que será clave en su evolución. Recorre Egipto, Siria, Palestina y Mesopotamia, visitando a los grandes monjes de su tiempo, observando sus prácticas y aprendiendo de sus experiencias. No busca imitar ciegamente, sino comprender. Ese gesto ya revela algo especial en su personalidad. Basilio no será un repetidor, sino un reformador. Cuando finalmente regresa a Capadocia, se retira a la vida ascética en la propiedad familiar, donde funda una pequeña comunidad. Allí comienza a tomar forma una intuición que marcará la historia del monacato. La convicción, la intuición de que la vida cristiana más perfecta no se encuentra en la soledad absoluta, sino en la comunión. En ese momento, sin saberlo, Basilio estaba a punto de cambiar el rumbo del monacato para siempre. Antes de dar forma a su propio modelo, Basilio quiso conocer de primera mano las distintas formas de vida ascética que ya existían en su tiempo. No partió de una teoría, sino de una búsqueda concreta. Por eso emprendió un viaje que lo llevó por Egipto, Siria, Palestina y otras regiones del Oriente cristiano, donde el monacato había alcanzado ya un notable desarrollo. Allí encontró un panorama variado, rico y también problemático. En Egipto conoció el legado de los grandes anacoretas, hombres que habían llevado la vida solitaria hasta sus últimas consecuencias. Admiró su radicalidad, su capacidad de renuncia y su entrega total, pero al mismo tiempo percibió los riesgos de esa forma de vida, el aislamiento extremo, la falta de guía y la posibilidad de caer en excesos o desequilibrios. En otros lugares encontró formas de vida más organizadas, inspiradas en el cenobitismo. Comunidades donde los monjes vivían juntos, compartían tareas y seguían ciertas normas comunes. Estas experiencias mostraban una alternativa posible al aislamiento absoluto, pero tampoco estaban exentas de dificultades, rigidez excesiva, estructuras demasiado cerradas o una disciplina que podía volverse puramente exterior. Basilio no se limitó a observar, evaluó, comparó y discernió. Su mirada no era la de un discípulo que busca copiar, sino la de alguien que intenta comprender en profundidad. Y en ese proceso comenzó a formarse una convicción clara. Ninguna de las formas existentes, por sí sola, respondía plenamente al ideal cristiano. Una de las influencias más significativas en este período fue la de Eustacio de Sebaste, figura importante del movimiento ascético en Asia Menor. Eustacio había promovido una vida austera y exigente, atrayendo a numerosos discípulos,
Basilio recibió de él elementos valiosos, especialmente en lo referente a la disciplina y a la organización de la vida ascética. Sin embargo, también se distanció de su enfoque cuando éste derivó hacia posiciones problemáticas desde el punto de vista doctrinal. Este episodio muestra con claridad el carácter de Basilio, capaz de aprender, pero también de corregir y tomar distancia cuando era necesario. De este proceso de observación y discernimiento surgió una idea fundamental. El monacato no podía reducirse a una forma extrema de vida individual, ni tampoco a una estructura rígida sin vida interior. Era necesario encontrar un equilibrio, una forma de vida que conservara la radicalidad del Evangelio, pero que al mismo tiempo evitara los peligros del aislamiento y de los excesos. Basilio comprendió que la vida ascética debía estar integrada en una visión más amplia del cristianismo. No podía separarse de la comunidad eclesial, ni convertirse en una experiencia al margen de la Iglesia. Tampoco podía caer en una oposición radical al mundo material, como sucedía en algunas corrientes influenciadas por visiones dualistas. Para él, la ascesis no consistía en rechazar la creación, sino en ordenar la vida hacia Dios sin romper el equilibrio de la persona. En este sentido, su pensamiento muestra una notable madurez. Como indican las fuentes, aunque Basilio conocía y utilizaba elementos de la filosofía griega, no adoptó una visión dualista radical. Para él, el mundo no era malo en sí mismo, ni el cuerpo un enemigo absoluto, sino realidades que debían ser orientadas hacia su fin último, la unión con Dios. Al regresar a Capadocia, Basilio no trae un modelo cerrado, sino una síntesis en proceso. Ha visto el desierto, ha conocido la comunidad, ha comprendido sus límites, y a partir de todo ello comienza a gestarse su propuesta. Un monacato que no será una copia de Egipto ni una simple adaptación de modelos existentes, sino una forma nueva, nacida del discernimiento, de la experiencia y de una profunda visión teológica. En ese momento el camino ya estaba trazado, solo faltaba darle forma. Cuando Basilio comienza a dar forma concreta a su experiencia monástica, lo hace desde una convicción que marcará toda su obra. La vida cristiana no alcanza su plenitud en la soledad absoluta, sino en la comunión. Esta idea no es un matiz secundario, sino el núcleo de su pensamiento. Frente a otras formas de monacato que ponían el acento en el aislamiento, Basilio sitúa en el centro la vida compartida. Para él, el monje no es un hombre que huye del mundo para salvarse solo, sino un cristiano que busca a Dios junto a otros. La vida común no es un obstáculo, ni una concesión a la debilidad humana, sino el lugar donde el Evangelio se hace verdaderamente visible. En la comunidad, el amor deja de ser una idea abstracta para convertirse en una realidad concreta, exigente y diaria. Esta visión se apoya en un principio profundamente evangélico. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Y ese amor no puede vivirse en el aislamiento. Por eso, Basilio considera que el modelo eremítico, aunque admirable en su radicalidad, resulta insuficiente como forma general de vida cristiana. El hombre necesita al otro no solo como ayuda, sino como camino. En sus escritos y en la organización de sus comunidades, esta idea se traduce en una estructura clara. El monasterio es, ante todo, una fraternidad. Cada miembro vive en relación constante con los demás.
no como individuos que comparten un espacio, sino como hermanos que comparten una vocación. La vida espiritual no se desarrolla en paralelo, sino en común. Cada uno es responsable de sí mismo, pero también del crecimiento de los otros. Aquí aparece uno de los rasgos más originales del monacato basiliano, la dimensión mutua de la salvación. No se trata solo de avanzar personalmente, sino de ayudar al hermano a avanzar. La corrección fraterna, el consejo, el apoyo mutuo forman parte esencial de la vida monástica. En este sentido, la comunidad se convierte en un espacio de acompañamiento continuo, donde nadie camina solo. Este enfoque tiene consecuencias profundas. En primer lugar, redefine el sentido de las tesis. Para Basilio, la renuncia no consiste únicamente en apartarse del mundo, sino en aprender a vivir con los otros, a soportar sus limitaciones, a renunciar a la propia voluntad en favor del bien común. La verdadera dificultad no está en la soledad, sino en la convivencia, y es precisamente ahí donde el monje se forma. En segundo lugar, introduce una dimensión claramente eclesial en el monacato. A diferencia de otras experiencias más aisladas, las comunidades de San Basilio no se sitúan al margen de la Iglesia, sino en su interior. El monje no abandona la comunidad cristiana, sino que vive en ella de manera más intensa. El monasterio no es un mundo aparte, sino una expresión radical de la vida cristiana ordinaria. Esta integración se manifiesta también en la apertura hacia los demás. Las comunidades basilianas no se cierran sobre sí mismas, acogen, ayudan, enseñan. El amor al prójimo no se limita a los miembros del monasterio, sino que se extiende hacia el exterior. En este sentido, el monacato de San Basilio rompe con la idea de una retirada total del mundo. No se trata de huir, sino de transformar la manera de estar en él. Un ejemplo claro de esta orientación es la preocupación por los más necesitados. Bajo la influencia de San Basilio, surgen instituciones de caridad organizadas como hospitales, hospicios y centros de acogida. La vida monástica no se reduce a la oración y a la disciplina interior, sino que incluye el servicio concreto. El monje no solo busca su propia perfección, sino que se convierte en instrumento de misericordia. Esta dimensión social no es un añadido posterior, sino una consecuencia directa de su concepción del cristianismo. Como señalan las fuentes, Basilio entiende la vida monástica como una vida esencialmente comunitaria, donde cada uno sirve al otro y donde el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Al mismo tiempo, San Basilio evita caer en extremos. Su monacato no es ni un rechazo del mundo ni una absorción en él. Mantiene una tensión equilibrada, separación suficiente para vivir con radicalidad, pero cercanía suficiente para servir. No hay desprecio de la realidad material, ni ruptura con la vida humana ordinaria, sino una orientación de todo hacia un fin superior. En este sentido, su propuesta puede entenderse como una síntesis madura. Toma la radicalidad del desierto, pero la inserta en una vida común. Asume la disciplina del cenobitismo, pero la suaviza con una profunda comprensión de la naturaleza humana. Integra la espiritualidad en la vida cotidiana, evitando tanto el exceso como la superficialidad. Así, el monacato de San Basilio no es simplemente una forma más dentro del abanico monástico, sino una reinterpretación profunda del ideal cristiano. En él, la santidad deja de concebirse como una hazaña individual
para convertirse en una experiencia compartida. Y en esa comunidad, donde cada uno vive para los otros, el Evangelio encuentra una de sus expresiones más completas. ¿Cómo se vive en la práctica ese ideal de comunidad? ¿Cómo se transforma una intuición espiritual en una forma concreta de vida? Es aquí donde la obra de San Basilio revela toda su profundidad, porque no se limita a proponer una idea, sino que construye un modelo real, habitable y capaz de sostenerse en el tiempo. Frente a las grandes concentraciones monásticas o a las soledades extremas del desierto, San Basilio opta por una vía más equilibrada. Comunidades relativamente pequeñas, donde cada miembro pueda ser conocido, acompañado y corregido. No se trata de reunir multitudes, sino de formar verdaderas fraternidades, donde la vida espiritual no se diluya en el anonimato. El ritmo de vida está cuidadosamente ordenado. La jornada no se divide entre extremos, sino que integra de manera armónica tres pilares fundamentales: la oración, el trabajo y el estudio. La oración marca el pulso del día, especialmente a través de los salmos y los momentos litúrgicos. No es un acto aislado, sino el centro que da sentido a todo lo demás. De ella brota la fuerza que sostiene la vida monástica, que transcurre al ritmo de las horas consagradas, en una cadencia constante que estructura el tiempo y el alma. Pero junto a la oración, el trabajo ocupa un lugar esencial, no como castigo ni como simple necesidad material, sino como disciplina formativa. El monje trabaja con sus manos, participa en tareas concretas, contribuye al bien común. Este trabajo evita la dispersión, fortalece la comunidad y vincula la vida espiritual con la realidad. No hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo forma parte de un mismo camino. A ello se añade el estudio, centrado sobre todo en la Sagrada Escritura. Los monjes no buscan una erudición vacía, sino un conocimiento que transforme la vida. La Biblia se convierte en referencia constante, en guía práctica, en alimento espiritual. Incluso quienes no saben leer son instruidos para poder acceder a ella. La formación no es un privilegio, sino una necesidad. La disciplina, sin embargo, es firme. La obediencia es exigente. La humildad imprescindible. Pero San Basilio introduce un matiz decisivo. Esta disciplina no se basa en la imposición externa, sino en una dinámica interior de libertad. Sus comunidades no están regidas por una ley rígida que lo determine todo, sino por un espíritu que orienta y da sentido. Como señalan las fuentes, la regla no pretende fijar cada detalle, sino dejar espacio a una corriente de vida interior, a una libertad guiada por el amor y la responsabilidad. Uno de los aspectos más originales de su modelo es la importancia de la vida fraterna en lo concreto. Los monjes comparten no solo la oración y el trabajo, sino también sus preocupaciones, sus dificultades, sus dudas. Se aconsejan mutuamente, se corrigen, se sostienen. La comunidad se convierte así en un lugar de transparencia, donde la vida interior no se oculta, sino que se comparte. Basilio incluso introduce prácticas regulares de confesión dentro de la comunidad, como parte de ese acompañamiento espiritual continuo. Este modelo evita tanto el rigor excesivo como la laxitud.
no busca héroes aislados, sino hombres capaces de perseverar. No exige una perfección inmediata, sino un crecimiento constante. Y sobre todo, no rompe al individuo, sino que lo forma. Así, el monacato basiliano aparece como una obra profundamente humana. No porque rebaje el ideal, sino porque lo hace posible, porque comprende que la santidad no se construye en la excepcionalidad, sino en la fidelidad cotidiana. Y es precisamente en ese equilibrio, entre exigencia y realismo, entre disciplina y libertad, donde su modelo encuentra su fuerza. En un mundo donde el desierto podía llevar al extremo y la ciudad a la dispersión, San Basilio ofrece un camino intermedio, una vida ordenada, fraterna y sostenida, donde el Evangelio no solo se contempla, sino que se vive día a día. Lo que San Basilio comenzó en las riberas del Iris no quedó reducido a un pequeño grupo de discípulos. Su modelo, nacido del equilibrio, de la inteligencia espiritual y de una profunda comprensión del hombre, pronto demostró una capacidad extraordinaria de expansión. No era una forma extrema, reservada a unos pocos, sino un camino sólido, adaptable y profundamente eclesial. A diferencia de otras experiencias monásticas más localizadas o dependientes de figuras concretas, el monacato de San Basilio poseía una estructura capaz de transmitirse. Sus reglas, redactadas en forma de preguntas y respuestas, ofrecían no solo normas, sino criterios. No imponían un sistema rígido, sino que enseñaban a vivir. Esta flexibilidad, unida a su profundidad, permitió que su modelo fuera adoptado en distintos contextos sin perder su identidad esencial. En Asia Menor, Armenia, Constantinopla y otras regiones del Oriente cristiano, las comunidades inspiradas en San Basilio comenzaron a multiplicarse. Su propuesta respondía a una necesidad concreta: integrar la vida monástica dentro de la Iglesia, evitando tanto el aislamiento excesivo como las desviaciones rigoristas que habían surgido en algunos movimientos ascéticos anteriores. En un contexto donde faltaban corrientes extremas, Basilio ofrece una vía segura, equilibrada y plenamente ortodoxa. Con el paso del tiempo, su modelo terminó por imponerse como el referente del monacato oriental. A diferencia de Occidente, donde surgirían múltiples reglas y formas de vida, en Oriente se produjo una cierta unificación. La regla de San Basilio no fue simplemente una opción entre otras, sino la base común sobre la que se organizó la vida monástica durante siglos. De hecho, su influencia se extiende hasta hoy en la tradición ortodoxa, donde sigue siendo el fundamento de la vida monástica. Esta expansión no fue solo geográfica, sino también espiritual. El monacato basiliano contribuyó a definir una forma concreta de vivir el cristianismo en Oriente. Profundamente comunitaria, centrada en la liturgia, arraigada en la escritura y abierta al servicio. No se trataba únicamente de una forma de vida para algunos, sino de un modelo que irradiaba hacia toda la Iglesia. Además, su integración en la vida eclesial permitió que los monasterios desempeñaran un papel activo en la sociedad. No eran espacios cerrados, sino centros de vida espiritual, de formación y de asistencia. En torno a ellos se generaban redes de apoyo, de enseñanza, de acogida. La vida monástica dejaba de ser una realidad marginal para convertirse en un elemento estructural de la Iglesia. En este sentido, Basilio no solo creó un modelo,
sino que lo consolidó. Dio al monacato una forma estable, duradera, capaz de atravesar los siglos sin perder su esencia. Su propuesta no dependía de circunstancias concretas ni de lugares específicos, sino de principios universales: la comunidad, la caridad, el equilibrio y la fidelidad al Evangelio. Con Basilio, el monacato alcanza una nueva madurez. Ya no es solo la huida al desierto ni la organización de la vida común, sino la integración plena de la vida ascética en el corazón de la Iglesia. Si San Antonio había mostrado la radicalidad de la soledad y San Pacomio la fuerza de la organización, San Basilio revela algo más profundo: que el camino hacia Dios se recorre de manera plena en comunidad. Porque en la vida compartida, en el amor concreto al hermano, en la fidelidad cotidiana, el Evangelio deja de ser una aspiración y se convierte en vida. Así concluimos el tema de hoy. Les invito a dejar sus sugerencias, propuestas y comentarios para enriquecer el contenido sobre la cristiandad oriental y sus tradiciones. Un Oriente que fue la cuna del cristianismo y hogar de los creyentes en Cristo desde la revelación. Todas estas historias y relatos los encontrarán aquí, en Oriens Fidei,